Hola familia, hola Casa de Jesús, feliz domingo para todos. Hoy tengo y me ha dado Dios un título que es muy esperanzador y seguramente te tiene que motivar. El título del mensaje de hoy es El camino hacia el milagro. Muchas personas en este tiempo, y ustedes han visto seguramente en las noticias, en la televisión, muchas personas que asumen y se imponen retos, ¿no? Retos y desafíos muy importantes, ¿no? Y enfrentan la adversidad, ¿no? Y vos ves gente que se cuelga de un edificio, paralíticos en sillas de ruedas que se cuelgan por un determinado reto, por conquistar alguna alguna ayuda de parte del mundo. Sin más, hace poco también un alpinista, un político o un ex alcalde catalán, también asumió el reto de subir, de escalar el famoso monte o las montañas K2 y resulta que, tuvo el accidente y pierde la vida allí. ¿Qué estaría buscando esta persona? ¿Qué es lo que realmente hay en el corazón que está deseando tanto, que tiene que enfrentar desafíos? Claro, pero esos desafíos incluso los enfrentan con sus recursos, con sus capacidades, con sus habilidades, y enfrentan y conquistan y se sienten valerosos e importantes o reconocidos. Pero en la vida, tanto vos como yo, como muchos en este mundo, estamos asumiendo muchos desafíos, distintos desafíos. De un día para el otro se asuman desafíos. De un día para el otro, como los profesionales de la salud, se le incrementan los desafíos, incluso desafíos donde sus vidas están corriendo peligro. Y así en la vida de todos. Nosotros no nos damos cuenta, pero en la vida tenemos un montón de desafíos y retos que estamos asumiendo. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Porque el punto es, empiezan a acabar los recursos, se empiezan a acabar los recursos laborales, los recursos financieros, los recursos económicos, se nos empiezan a agotar. Se empiezan a acabar, como veníamos hablando en prédica pasada, donde de pronto no tenemos lo que pensábamos que era lo que nos iba a cubrir en los momentos de dificultad. ¿Y ahora qué? Necesitamos un milagro. Necesitamos un milagro para salir de esta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hace poco le comenté lo de la situación de mi club favorito aquí en España, que es el Barcelona, por Messi obviamente. Pero es mi club favorito y ustedes saben bien, era el club más rico del mundo, donde tenía ingresos de casi 1.000 millones de euros por año. Hoy tiene una deuda de 1.200 millones de euros. Está al borde de la quiebra. Está al borde del precipicio. Y muchas vidas, como nosotros, de un día para el otro, en un año pueden cambiar las cosas tremendamente. Y de un día para el otro nos encontramos que estamos al borde del precipicio. Necesitamos un milagro. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí está el punto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mucha gente incluso no sabe qué hacer. Mucha gente incluso es ayudada, es estimulada, es invitada, por ejemplo, a venir a la iglesia a buscar de Dios. Pero muchos la rechazan, muchos la quieren recibir de lejos, muchos, si lo haces por mí. Mirá, hay una historia, y siguiendo el Evangelio de Juan, después del milagro, como vimos el domingo pasado, cuando convirtió el agua en vino, ¿no? En esa historia, sabemos bien que había, en el capítulo 4 de Juan, en esta historia hay una persona, un funcionario de la corte de Herodes, muy importante, que tenía un hijo muy, muy, muy enfermo. Vamos a ver un poco esta historia. Vamos a ver lo que pasó, vamos a ver lo que hizo Jesús y vamos a replantearnos, de acuerdo al título
que Dios nos dio hoy. El camino hacia el milagro. Amén, iglesia. Bueno, es así. El versículo dice lo siguiente: en su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino, ¿recuerdas? Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Esta es la traducción más moderna, que es la nueva traducción viviente. Tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Estaba este funcionario, y vamos a ir versículo paso a paso, vemos que este funcionario estaba en el límite, estaba al borde del precipicio. Su hijo estaba, como bien dice esta versión moderna, al borde de la muerte. La situación era comprometida, la situación era muy difícil, una situación difícil incluso para manejar en aquellos tiempos. Hoy tenemos muchos más recursos, tenemos para ir, visitar, internet, averiguar, pero en esa época no había muchos más recursos. Imagínense en la soledad, la angustia de este funcionario y de esta familia por la cual no sabían cómo resolver esto. Para que ustedes tengan una idea, este funcionario, para que tengan un poco, entendiendo un poco la situación, era de alto rango, era de la corte de Herodes, era una persona influyente, era una persona que tenía recursos, dinero, de alguna manera, tenía todo para, de alguna manera, conseguir la ayuda que necesitaba. Pero el dinero no es todopoderoso. En realidad seguramente habrá visitado muchos médicos de la época y ninguno le dio la solución para su hijo. Seguramente habrá probado de todo y no encontró nada que pueda cambiar la situación de su hijo, ni a nadie. Pero claro, ustedes piensen esto, este oficial estaba en Capernaum. Capernaum era un puerto que está en la parte superior y en el extremo del oriente del mar de Galilea. Caná estaba hacia el occidente, Caná estaba en aproximadamente casi 30 kilómetros de distancia, pero 30 kilómetros de la época, ¿no? Y que 30 kilómetros donde el camino era escarpado, donde no había asfalto, 30 kilómetros donde incluso era medio montañoso en cierta parte, 30 kilómetros donde había que recorrer, ¿no? Esa era la distancia que había entre este momento que estaba viviendo el funcionario y donde estaba Jesús. Pero miren y presten atención al detalle que da Juan. Ustedes recuerden que hay cosas en la Biblia que uno dice, este detalle a lo mejor no me aporta mucho, pero todos los detalles en la Biblia tienen un sentido, un propósito que debemos descubrir, ¿sí? Pero dice: cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, en esta frase nosotros nos tenemos que dar cuenta de que este funcionario de alguna manera se había enterado de Jesús. De alguna manera alguien le habló de Jesús. Obviamente Jesús era conocido en la región, era conocido en Capernaum. Pedro era de la zona tenía su casa en Capernaum. O sea, de alguna manera Jesús era conocido. Seguramente alguien le habló y le habrá dicho del poder que tenía Jesús para sanar. Seguramente alguno le habló. ¿Y por qué no vas a ver a Jesús? En esta situación, no solo esto, él se entera de Jesús y pónganse en el lugar de la época, ¿no? Se entera de Jesús. ¿Y ahora qué? Él se entera de que fue Judea hasta el sur y fue hasta Galilea, Caná. Se entera de que viajó allí. En ese interín que él se entera que ahora está en Caná, tiene que recorrer 30 kilómetros de donde él vive. Imagínense en todas las sensaciones, todos los pensamientos que se le fueron cruzando en ese momento. Ahora está Jesús aquí a 30 kilómetros. ¿Qué hago? Espero que llegue a Capernaum. ¿Vendrá un día a Capernaum? Vos te podés quedar esperando que el milagro llegue a vos.
Vos te podés quedar esperando a que a lo mejor la solución al problema de tu vida llegue a ti. Te podés quedar esperando. Mucha gente se queda esperando. Mucha gente no acepta hacer el camino hacia el milagro. Mucha gente se queda en la nada por no ir a afrontar este reto y este desafío, el de buscar la solución a tu problema. Pero este funcionario, y en esta situación que estaba, ustedes para que tengan una idea, mirá, 30 kilómetros, yo estuve mirando ayer el Google Maps, y el 30 kilómetros, para que vos te des una idea, es como de acá al Puig. El Puig que está un poco antes de Pusol, al norte de Valencia, esos son 30 kilómetros. Para que te sea más fácil, busqué otra. Para el sur, de Silla a Cullera, son 30 kilómetros. E igual que el Puig para el norte. Eso es 30 kilómetros. Y según el Google Maps, dice que vos podés recorrer esa distancia en 6 horas. Claro, los caminos son distintos, la indumentaria que tenemos ahora es distinta, los zapatos que tenemos y las tenis y las zapatillas que tenemos en esta época son muy distintas, las de época son más confortables, seguramente tardarían más de 6 horas, pero vamos a suponer que 6 horas. Pero él tenía que decir, tengo a Jesús a unas 6, 7 horas de a pie para llegar a Él. No solamente es el pensar de llegar a Él, sino pensar de que cómo puedo solucionar la salud de mi hijo. Tengo que traer al que me puede sanar a mi hijo, lo tengo que traer delante de mi hijo. Ese era el pensamiento del funcionario. Por eso dice que cuando supo que había ido Jesús de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo. Esa era la mentalidad de él. No lo hacía no tenía antecedentes de cómo obraba Jesús, cómo Jesús hacía los milagros. No tenía antecedentes. Se pensaba y creía que Jesús tenía que estar delante de su hijo para sanarlo. Ahora bien, en el pensamiento de él, ustedes imaginen esto. Jesús no me conoce. Yo me puedo acercar a Él, 30 kilómetros voy a hacer más de 6 horas para llegar a Él, para convencerlo a Jesús de que venga a ver a mi hijo. ¿Por qué el Señor y por qué Jesús, que no me conoce, tiene que venir y hacer 30 kilómetros hacia donde está mi hijo? Claro, la necesidad era muy importante. ¿Se negaría el Señor a eso? Imagínense en todos los pensamientos que se juegan, porque vos tenés que convencer a alguien para que venga y haga lo que vos querés que haga. A veces cuando nosotros hacemos las peticiones a Dios, estamos actuando como este funcionario. Queremos que haga las cosas como pensamos que son, o como deben ser, o como queremos que sean. Pero en esta situación, 30 kilómetros, Él hace un plan de acción, planifica el viaje. Imagínense, lo voy a buscar a Jesús y lo tengo que traer 30 kilómetros. Otras 6 horas caminando por ese camino medio montañoso, pedregoso, incómodo, que se podía hacer la noche, no podían viajar de noche. Viajó con su comitiva, tuvo que preparar alimentos, tuvo que preparar agua, tuvo que preparar cosas para incluso cuando viniera con Jesús esos 30 kilómetros hacia Capernaum, evidentemente le tenía que ofrecer algo. Lo tenía que traer contento, tenía que planificar todo lo que él planificó en ese viaje. Planificar de que iba a venir caminando con él y hablando quién sabe de qué. Seguramente ha planificado muchas cosas, pero todo eso en la urgencia y en la rapidez de la urgencia que tenía porque su hijo se moría. ¿Cuántos pensamientos, cuántas dudas en este hombre? Como puede haber en ti en este momento. Cuántas dudas y pensamientos que lo carcomían, pero en definitiva, él fue a verlo. ¿Quién dice que cuando supo que estaba allí, fue a verlo? Y ese es el punto. Y este es un detalle muy importante. Muchos nos quedamos pensando que Él ya lo sabe todo y no es suficiente. Tenemos que ir a verlo.
Él fue a verlo. Más allá de todas las dudas que él tenía, más allá de todo lo que pasaba en su corazón, más allá de lo que la familia le decía, seguramente la mujer le decía, apúrate, apúrate, vamos, no pierdas tiempo, deja eso, vaya allá, vaya. Imagínense toda la presión por la cual estaba viviendo. Bueno, esta era un poco la situación, pero imagínense que él también iba a viajar y de pronto iba a dejar a su hijo enfermo, muy mal, grave, se iba a recorrer esos kilómetros para buscar a Jesús y traerlo de vuelta. Imaginen que a lo mejor cuando volviera no lo encontrara más, que haya partido. Imagínense lo que pasa hoy en día, nos pasa con mucha gente que deja a sus familiares por el coronavirus, tienen que ingresar a los hospitales, tienen que ingresar solos, no lo puede acompañar nadie, están en la UCI solos y de pronto tienen que partir sin poder despedirse de nadie. Cuánto dolor y cuánta tristeza en toda esta situación que muchos pasan de largo. Pensar de que te puede pasar en donde incluso en esta situación como estamos viviendo con el coronavirus, donde no podemos hacer nada. No es que estamos lejos, a lo mejor estamos en la puerta del hospital, pero no podemos hacer nada, no podemos estar al lado de aquellos que amamos. Y esta persona iba a hacer un viaje. Pero en definitiva, en esta planificación que él hace, en este camino hacia el milagro, seguramente estaba esperanzado. Había una luz de esperanza. ¿Qué más te puedo decir? Llegamos al versículo, como te lo leí, el 47. Él le rogó que se dirigiera a Capernaum. Fíjense que la petición, si vos te pones a pensar, esto es una oración. La petición que hace es directa, es urgente, no quiere perder tiempo. Cuando llegó y se enfrentó y se encontró con Jesús, él no anduvo con vueltas. Te ruego que te dirijas a Capernaum a sanar a mi hijo. Ven conmigo. Fíjense en la urgencia y el dolor de este hombre con lo que le pasaba a su hijo. Fíjense en que la petición fue directa. Él no, a pesar de que seguramente iba con una comitiva y seguramente allí había mucha gente alrededor porque no lo conocían o tal vez sí, pero ¿qué pasa que hay tanta gente aquí? Fíjense en el revuelo que se puede haber levantado en ese momento. Pero él fue directo, no mencionó su posición, no mostró las tiras de su cargo, él no dijo que tiene mucho dinero, no prometió nada a Jesús, no prometió que iba a hacer donativos, no prometió que se iba a dedicar no prometió nada. Él directamente fue y enfocado en su necesidad. Qué importante es en tener claro cuál es tu verdadera necesidad. Qué importante que estés enfocado en tu verdadera necesidad. No es un punto aislado. Muchas personas no nos damos cuenta cuál es la verdadera necesidad. Y esta fue la situación. No mencionó, no pidió ayuda divina. Él directamente le dijo a Jesús que tenía que ir con él a Capernaum. No se saltó, como está pasando ahora, ninguna cola de nadie para la vacuna, ¿no? Como muchos políticos se han vacunado, saltándose en todos los protocolos. Él no hizo lo que tenía que hacer. Una vez que estuvo delante de Jesús, fue con su problema y con su necesidad. Fue a Jesús como un padre desesperado, Lo tienes en cuenta esto, ¿no? Como un padre desesperado. Imagina toda esto, cómo fue esta petición. Se habrá arrodillado, se habrá agarrado de los pies de Jesús. Seguramente las lágrimas caían por su rostro. Imagínense expresando todo el dolor que él tenía en ese momento. Vamos al otro versículo. Vamos a ver lo que responde Jesús ante este clamor. Jesús le responde de la siguiente manera, versículo 48. Jesús le preguntó, dice la Biblia, y en realidad es con otra pregunta, ¿no? ¿Acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas?
Fíjense que de alguna manera Jesús lo que es una contestación rara, ¿no? Pero que hay que pensar. ¿Qué me quiere decir? El otro día una persona me viene y me cuenta, me quería contar algo. Y mi pregunta fue a ella, ¿qué me querés decir? La gente a veces da vueltas, ¿no? Da vueltas y vos vas adivinando de que algún propósito tiene. Pero ¿qué es lo que me querés decir? Jesús en este punto, de alguna manera, dice algo muy fuerte y que todos tendríamos que estar preguntándonos. Este hombre, vamos a ver lo que pasa con este padre, que se preguntó o no. Pero nosotros en la distancia, 2000 años después, nosotros en la distancia tenemos que decir, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué me querés decir? Y evidentemente Jesús larga una advertencia con esa fe que tenemos muchos de nosotros, que es de acuerdo a la contingencia, a la circunstancia que vivimos. Hoy estoy en necesidad, Dios ayúdame. Y esa fe después desaparece. Esa fe no me permite tener seguridad para otra contingencia, para otra tormenta. Es una fe débil. Es una fe que se va y se pierde. Es una fe muy tenue. Es una fe que no se arraiga. No es una fe que crece y que se fortalece. Provocó la respuesta, vaya a saber, habrá sido el mismo funcionario, no está muy claro, habrá sido la gente que estaba alrededor, no se sabe bien toda la situación que se montó allí, no se sabe bien por qué Jesús exactamente o a quién fue dirigido esto, pero evidentemente está diciendo, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean? Claro, es como que el hecho de llevarlo a Jesús, ven aquí, haz esto, es como que todos estamos y nos quedamos en la expectativa, vamos a ver qué hace Jesús. Muchachos, vengan, vamos a ver, ahora está Jesús aquí, vamos a ver el milagro. Entonces todos vamos y nos ponemos como espectadores para ver qué es lo que Jesús va a hacer. El milagro que va a hacer, la señal que va a hacer, el milagro que va a realizar. Y entonces, claro, Jesús dice, pero la única manera que van a creer en mí es cuando yo haga señales o maravillas. Jesús no vino a este mundo para que creamos de esta manera. Vino para que creamos en Él. Más allá si lo vemos o no lo vemos. Por eso dice la Biblia bien clara, andamos por fe y no por vista. Fíjense, el que creyera en Jesús dependía de que él estuviera dispuesto a contestar su oración de una manera específica. O sea, este funcionario, el que creyera en Jesús, dependía de que si Jesús hacía lo que él decía, venía a Capernaum conmigo. Cuando el funcionario pregunta y le ruega a Jesús eso, es para decir, bueno, yo creo en vos, sí, yo creo, pero vos tenés que venir a Capernaum. Quiere decir que yo la única manera de creer de que vos vas a hacer esto es que si vos venís conmigo a Capernaum. Y a veces nuestra fe es así. Nosotros le decimos, bueno, Jesús, yo voy a creer en vos, si viste que me echaron del trabajo, soluciones esto y me vuelvan a tomar y me paguen más sueldo. Es como que vas a creer, sí, te creo, sí pasa esto ahora. Entonces así sí te creo. Entonces es una fe donde en realidad estamos esperando primero que el Señor se manifieste para terminar de creer. Pero Él tiene que ir haciendo cosas para que después de que lo haga, yo crea. Qué tremendo familia. Pero dice que este hombre, bueno, esta es una fe que se le dice de contingencia, una fe de circunstancia, una fe del momento. Ahora necesito el milagro. Y ahora está. Entonces sí, soy capaz de hacer cualquier cosa, pero se va. Es como cuando escribes en la arena, ¿no? Cuando escribís en la arena y de pronto el agua o el viento enseguida la borra. Te olvidaste. Esa fe desaparece así rápidamente. ¿Qué respondió ante esto el funcionario? Dice versículo 49. Señor,
por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijo se muera. Señor, por favor, ven antes que mi hijo se muera. Imagínense el funcionario cuando Jesús le dice eso, ni pensaba en eso, ni seguramente ni razonó, ni entendió nada de lo que Jesús le decía. Él siguió, y usted tiene que entender, enfocado en cuál era su necesidad. El plan que él tenía en su mente era que Jesús, vení conmigo a Capernaum. Incluso su mujer lo debe haber presionado. Si no venís con Jesús, te arranco la cabeza. ¿No viven estas situaciones familiarmente? Jesús tiene que venir contigo. No me vengas sin Jesús. Pero cuando él le dice eso, estaba bien enfocado. Mi problema es, mi hijo se muere. Estoy al borde del precipicio. Piensa en tu situación ahora, que a lo mejor te estás sintiendo al límite, que estás allí con tus pies y que estás así haciendo equilibrio para no caerte. Él estaba enfocado en su problema y bien claro. Por eso su petición era sincera, su petición era dolida y sufrida, no era mentirosa, era una situación grave. Por eso le dice, ven ahora mismo. Yo no sé, no entiendo nada de esto, pero ven ahora mismo. Él no tenía esa fe, porque claro, no había antecedentes de cómo hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios y vemos cómo Jesús actuaba y podemos discernir, bueno, Jesús actuaba de muchas maneras y de alguna manera yo puedo decir, bueno, en mi vida puede actuar ahora sí, pero no había antecedentes en esa época, solo por lo que uno y otro decía, era el antecedente que tenían para ver cómo Jesús actuaba. Y él no tenía esa fe como tuvo el centurión que aparece más adelante en la Biblia. La fe del centurión dijo, no, yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra. El centurión, por eso Jesús se maravilló y dijo, no he encontrado en Israel tanta fe. Quiere decir que Jesús, este hombre, el centurión, había pegado la tecla. No hay necesidad de que vos vengas. Yo te estoy haciendo mi petición y no hay necesidad de que vos vengas, di la palabra. Fíjense la fe, lo que este centurión creía de cómo se iba a sanar ese siervo que tenía. Y en este caso el funcionario no creyó de esta manera, creyó que tenía que Jesús estar presente en su casa al lado de su hijo para que lo sane. Pero Jesús, después de esta segunda respuesta del funcionario, le dice en el versículo 50, entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y bueno, la Biblia dice, Juan dice bien claro lo que pasó después, pero a vos te dicen eso, ¿cuál era tu plan? Tu plan era que tenías que venir con Jesús a Capernaum. Pero ahora solamente Jesús te dice, volvé a tu casa, yo no voy a ir contigo, pero ve a tu casa, tu hijo vivirá. ¿Qué hacemos? ¿Qué le digo a mi mujer? ¿Qué le digo yo a mi mujer ahora? Imagínate cuando me vean venir y me vean venir solo. ¿Y Jesús? Pero Jesús me está diciendo ahora, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Esto es maravilloso. Uno puede entender esto, es una buena noticia. Tu hijo vivirá, o no. También puede ser que Jesús contestó su petición, ¿no? Porque de alguna manera él está pidiendo que su hijo sanara a su hijo. Y él le está diciendo, no le dijo que lo sanó, pero dice, vuelve a tu hijo vivirá. Puede ser que Jesús contestó su petición, o no. Entonces, el padre, este funcionario, tenía razón para alegrarse. Imagínense que en ese instante, cuando Jesús dice eso,
esas palabras llegan a su oído, llegan a su mente, llegan a su corazón. Y él tiene que discernir todo en segundos. Él tiene que discernir y decir, ¿qué debo hacer con esto que me está diciendo? ¿Tengo que creer o no creer? ¿Tengo que insistir en que vengas conmigo a Capernaum? No me dejes así, vamos juntos a Capernaum. O definitivamente tengo que creer en lo que me estás diciendo. Casi que es una decisión, pero es va todo tan rápido y tan junto en el pensamiento y lo que hay en tu espíritu, que pasan cosas muy fuertes que uno a veces no sabe cómo explicarlo. Pero evidentemente Juan lo describió muy claro. Juan dice en el mismo versículo, en el final dice, y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Este hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Este era el punto cúlmine y el punto donde usted tiene que darse cuenta cómo estaba ese padre en ese momento. Pero él tiene que decidir creerle a Jesús y le creyó. Porque él podía haber dicho, no. A ver, la comitiva, mis servidores, vengan, vayan ustedes a Capernaum, verifiquen que mi hijo se sanó, porque yo de acá, al lado de Jesús no me voy, porque yo ahora capaz que yo vuelvo, y si mi hijo no se sanó, y si mi hijo a lo mejor no, y las dudas, yo me quedo acá esperando y me quedo con Jesús. ¿O qué hubieras hecho vos en este tiempo, no? Era un momento de la verdad para este padre. Era definitivamente creer o seguir en una duda, o entrar en duda. Porque él no había ido con duda. Lo que pasa es que tenía un plan y el plan no se estaba cumpliendo de acuerdo a lo que él hizo. Y entonces era el momento de la verdad. ¿Qué tenía que hacer él? Debía creer. Y él creyó. El apóstol Juan lo escribió bien claro. Él creyó y volvió a su casa. Si no, no hubiera vuelto, hubiera mandado a su comitiva. Él creyó. ¿Cuánto nos cuesta en nuestra familia, en la iglesia, en este mundo, creerle a Jesús? ¿Cuánto cuesta decirle, creo en tu palabra, creo en tu promesa? Porque en definitiva Él le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Creer en la promesa del Señor, creer en la promesa de Dios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos cuesta vivir de esta manera creyendo en la palabra de Dios, creyendo en toda palabra que sale de la boca de Dios? Ahora, tomó la decisión y creyó. ¿Qué hubieras hecho vos? Por eso te digo, él a lo mejor hubieras mandado la comitiva de vuelta, hoy, en este año. ¿Qué hubieras hecho vos? Tenemos la tecnología, ¿no? Hubiéramos agarrado el móvil y hubiéramos dicho, espera Jesús, espera, ¿qué me dijiste? Que me dirá, ¿no? Vieja, ¿cómo está el nene? ¿Mejoró el nene? Y allí, en términos de segundos, verificás lo que hizo el Señor. Si se cumplió lo que Él dijo. Seguramente hubieras verificado o confirmado el milagro. Pero en este caso, este hombre no tenía todos los elementos para hacerlo y decidió creer. Y volvió creyendo. Y si volvió creyendo, ¿cómo volvió? Volvió alegre, volvió contento. Imagínense si hubiera vuelto y no creyendo del todo. Ahora pensá en esto. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo fue ese regreso? Tuvo que hacer de nuevo 6 horas. Y al principio habrá ido muy contento, ¿no?
De pronto hablaba con sus servidores y se chocaban las manos, ¿sí, no? Y se abrazaban. Mi hijo vive, mi hijo vive. Pero ¿cuántas luchas podrá haber tenido en esas 6 horas de regreso? ¿Cuántas tentaciones y ataques del enemigo para no creer en lo que Jesús dijo? ¿Cuántas tentaciones tenemos en la vida para no creer en lo que Jesús o en la palabra de nuestro Señor? Seguramente recibió muchas dudas en ese momento y recibió ataques, pero la Biblia fue clara y Juan fue claro, creyó. Y quiero pensar de que seguramente a pesar de las tentaciones que tuvo, él siguió creyendo. Él siguió creyendo, no, mi hijo vive. Y siguió creyendo y llegó allí con una sonrisa, con un gozo, con una paz, con una tranquilidad de que el milagro llegó. Él hizo el camino que debía hacer hacia el milagro. Fíjate lo siguiente. Dice lo siguiente, versículos 51 al 54. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Está sano tu hijo. Pero viene el momento clave ahora. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Maravilloso, maravilloso, piensa en esto. Tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea, al volver de Judea. Entonces, cuando vos ves esto, ante una buena noticia tiene que haber una buena pregunta. Y la buena pregunta la hizo este hombre, este funcionario. ¿A qué hora comenzó a mejorar? Imagínate si él hubiera comenzado a mejorar 2 horas después. Hubiera sido lo mismo. Él cuando verifica esto, imagínate, sí, mirá vos. O sea, cuando me dijo tu hijo vivirá, allí se empezó a sanar. Quiere decir que allí ocurrió el milagro. Quiere decir que el milagro ocurrió cuando Jesús lo dice, en 30 kilómetros de distancia ocurre lo que Jesús dijo. Imagínense lo que pasó en su corazón y lo que ya él creía. Cómo se fortaleció, cómo se arraigó. Por eso dice que su familia, al conocer todos los detalles que él les contaba, seguramente toda su casa creyó. No solamente porque lo vieron sanar, sino creyeron en lo que el padre, el funcionario, le contó. Y cuando Jesús dijo eso, a la misma hora fue sanado. Este fue un milagro de sanidad a larga distancia. Piensa en esto. Muchos buscamos, y cuando estamos en problemas de enfermedad muy críticos y muy graves, obviamente todos pensamos inmediatamente, Señor, necesitamos un milagro de sanidad. Y obviamente la sanidad física es indescriptible. Que llegue una sanidad física de parte de Dios es indescriptible. Pero en este caso el niño tarde o temprano murió, seguramente. Por eso el milagro de sanidad es de corto plazo. El milagro de sanidad no significa y no nos garantiza de que vamos a vivir eternamente. Solamente el milagro de fe de Jesús es el eterno. Cuando vos terminás de creer, no en el milagro, sino en la persona que hace el milagro, crees en Jesús, el milagro es eterno. Toda la familia creyó en Jesús. Al tema central, y vamos cerrando, esta es la oración contestada, pero no de la manera que lo pediste, o no de acuerdo a lo que pediste.
Nosotros en muchas circunstancias en la vida, sin contingencias que nos toca, pedimos de acuerdo a lo que pensamos que debería ser. Pedimos de acuerdo y decimos y tenemos un plan A. Yo necesito un trabajo y tiene que ser así. Este trabajo es para mí. Y a lo mejor no me da esto, me da otra cosa el Señor. Y ahí está el dilema en la vida. Que no siempre Jesús y el Señor y nuestro Dios va a darnos lo que pedimos. Por eso dice que el Espíritu intercede por nosotros, con gemidos, para que de alguna manera Él sabe lo que necesitamos. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo debemos reaccionar? Si yo pedía A y me dan B, si yo pedía rojo y me dan azul, ¿cómo debo reaccionar yo? Seguir creyendo. Seguir creyendo en Jesús. No lo sé. No lo sé cómo será esto, pero la cosa es que si lo dijo Jesús, se acabó. Va a ser bueno para mi vida. Va a ser lo mejor para mi vida. ¿Lo crees? Mirá, por eso en la situación que nos podemos estar encontrando nosotros ahora en este momento, ¿no? Podemos pasar y tener muchas dudas con la pandemia que estamos viviendo, con la incertidumbre laboral, todo cerrado, cada vez se cierran, se confina más todo. Hay muchas situaciones donde no tenemos seguridad de lo que va a pasar, otra vez estar sin trabajar, otra vez cómo voy a pagar los impuestos, cómo voy a hacer con mis negocios. Muchos ya cierran sus negocios, muchos tienen pérdidas, aparte de perder los trabajos, ¿no? Tienen pérdidas. Bueno, en fin, todo lo sabes. Pero estamos entre Capernaum y Caná. Pero ¿elevaste una oración en este momento al Señor? ¿Le suplicaste ayuda a Jesús? Muchos nos quedamos en los problemas y hablamos con todo el mundo y lloramos a todo el mundo en nuestra situación actual. Pero ¿no hemos parado y no hemos detenido y le hemos suplicado al Señor? ¿Hemos levantado una oración sincera? A veces nosotros como iglesia cumplimos la función de orar por los demás y lo hacemos. Y Dios contesta también. Pero ¿no crees que sería mejor si vos mismo le pedís? ¿No sería mejor que seas tú el que creas? A veces Dios no nos va a dar lo que esperamos y a veces no nos va... Muchas veces hay muchos milagros de sanidad y después resulta que no es tan así y se empeora. Pero el Señor nos dice bien claro, y lo hemos visto en la prédica pasada, en Apocalipsis 21:4, que el Señor dice que secará toda lágrima de nuestros ojos. No va a remover todo el dolor en este lado del reino. El dolor, o sea, no todos los dolores los va a remover el Señor en este lado del reino. Alguna vez lo hará, otra vez sí, otra vez no, pero lo hará de acuerdo al propósito de Dios. Dice Dios y la palabra en Apocalipsis 21:4 que del otro lado del reino, allí no habrá más dolor, ni llanto, ni tristeza. Allí todas esas cosas dejarán de existir. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios y como venimos hablando en este tiempo, que lo mejor está por venir. Por eso nosotros como iglesia no enseñamos esto de que Dios te asegura que va a hacer todo en este mundo, cielos azules, cielos abiertos, sol que va a brillar siempre para ti, nunca va a haber una nube negra en tu vida. Nuestra iglesia no te va a decir eso. Nosotros sabemos muy bien, y lo dijo Jesús, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos una garantía preciosa de parte de Dios. Mira, en Hebreos 13:5 dice, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Más allá de cuál sea la respuesta
a nuestra petición, más allá de cuál sea la respuesta a nuestra oración, o sea, cuál es el problema que estamos viviendo y la respuesta que Dios nos da para ello, nosotros tenemos que pensar que Él nos está prometiendo. Dios dice, no te dejaré y no te desampararé. En principio, para mí, que no sea A y es B, puede ser que sea muy distinto. Lo pueda vivir y entender que a lo mejor no es lo que esperaba. Pero tengo que pensar que si Dios me dio esto es porque Él sabe que es lo mejor. Y en ese no te dejaré, no te desampararé, quiere decir que hay algo que continúa en ese proceso. Dice, recibió respuesta a la oración del Padre. Claro, este Padre recibió la respuesta a su oración, ¿no? Al clamor que hizo en ese momento. Pero claro, no recibió que tenía que ir a Capernaum, recibió de otra manera el milagro. Y tuvo que solamente que creer. Mira, imagínate, el hijo hubiera sufrido más todavía, porque si tenía que volver con él, Jesús tenía que hacer 30 kilómetros, hubiera estado 6 horas más sufriendo. De esta manera Jesús hizo el milagro a la distancia. Claro, para eso vos tenías que creerlo. Aunque el milagro, ¿cuándo se habrá producido el milagro? ¿Cuando Jesús le dijo o cuando él creyó? Te lo dejo para que lo analices vos. Lo mismo va a ocurrir contigo, ¿sabes? Quizás la respuesta llegue de este lado del reino, quizás la respuesta llegue del otro lado del reino, nunca lo sabemos. Siempre lo mejor está por venir, iglesia. O de este lado del cielo la respuesta, o del otro lado, o en el cielo, pero siempre lo mejor está por venir. Siempre lo mejor está por venir. Último salmo que te doy. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Qué lindo esto. Dice, ayuda segura. Dios es nuestra ayuda segura. La respuesta puede ser aquí, puede ser en el cielo. Es nuestra ayuda segura. Familia. Por eso Él está presente y está presente para ayudarnos, no para perjudicarnos, no para lastimarnos, no para herirnos, no para que suframos. Él está allí para ayudarnos. Y este es el mensaje de este milagro, que Dios es nuestro ayudador. Él quiere lo mejor para ti. Terminamos y te dejo esto. Así como no hubo necesidad de que Jesús estuviera presente para que se produzca el milagro, así como Jesús no tuvo necesidad de estar presente para que ocurra el milagro, ¿sí? Para que obrara ese milagro, ¿no? Tampoco es necesario que Jesús esté presente para recibir la oración o la petición tuya. Por eso el poder de la oración solamente tiene que hacerle saber, aquí, en tu soledad, en tu intimidad, en tu lugar, o en cualquier lugar donde estés, hacerle saber tu necesidad al Señor. Como dijimos en la prédica pasada, conectar tu problema, tu necesidad con el proveedor indicado. Fíjate también, iglesia, que el verdadero milagro no es la sanidad, sino el verdadero milagro es que vos confíes y creas en la presencia y el poder de Dios. Porque no lo ves, no lo tenés al lado tuyo. Vos tenés que creer. Nosotros en este tiempo tenemos que creer. No lo tenemos a Jesús aquí, pero tenemos que creer en la presencia y en el poder de Dios. Creer en su palabra, y eso es lo que hoy tenemos, su palabra. Creer en su palabra, así como creyó este funcionario que creyó, que dijo, tu hijo vivirá. Se dio media vuelta, se fue creyendo que ese milagro se producía. Así tiene que pasar en tu vida, mi hermano. Así tiene que pasar en tu vida. 2 Corintios nos dice bien clarito, vivimos por fe y no por vista. Bueno, ¿cuál es el camino hacia el milagro? Y te dejo las conclusiones así. ¿Cuál fue el camino hacia el milagro? ¿Hacer 30 kilómetros de ida más 30 kilómetros de vuelta? No. El camino hacia el milagro no fue ese. El camino hacia el milagro, ¿cuál sería? En este momento para vos, ¿cuál sería tu plan para lo que estás necesitando?
¿Cuál sería el plan? ¿Qué es lo que tenés en mente? ¿Que otros hagan algo por ti? ¿Que los recursos y la ayuda lleguen de otro lado? ¿Que otros se pongan a orar por ti? Bueno, está muy bien. Pero vos tenés que tener un plan. Vos tenés que saber, después de esta palabra, qué es lo que tenés que hacer. Y te dejo lo primero. Confía. Cree en la presencia y el poder de Dios. Es lo primero. Segundo, conecta tu necesidad con el proveedor indicado. Conecta tu problema con el proveedor. Tercero, espera su respuesta, espera su milagro. No lo dudes. Espera y ese milagro llegará. Y cuarto, alégrate, gózate, ponte contento familia, que Jesús es nuestra ayuda segura, siempre. No te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Dios te ama, iglesia, y quiere bendecir tu vida, te quiere ayudar siempre. No dudes en hacerle saber y conocer tu problema, tu necesidad, tu enfermedad. No lo dudes. Él entiende por lo que estás pasando y lo que estás viviendo, como funciona. Él lo entiende. Él entiende el dolor y entiende que a lo mejor no sabía todo lo que tenía que hacer para pedirlo. Él no lo entiende. Mejor dicho, Jesús sí lo entiende. Lo que no entendemos somos nosotros. Él sí lo entiende por lo que estamos viviendo. Por lo tanto, confía en Él, que Él te va a ayudar. Dios te ama, iglesia, y te bendice. Padre amado, en el nombre de Jesús, que todos hayamos recibido en esta mañana como lo he recibido yo, Señor, primeramente. ¿Cuál es el camino hacia el milagro? Por eso, Señor, yo te pido que toque la vida de todos que han escuchado este mensaje, mi Dios, y bendiga su vida, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, prepare los corazones de todos, Señor, para recibir tu palabra, esa palabra que tiene poder, esa palabra que trae milagros, esa palabra que trae bendición. Bendice la vida de todos, mi Dios. Te necesitamos. Hay mucha gente en este mundo que te necesita. Hay mucha gente en la iglesia Casa de Jesús que te necesita. Hay mucha gente en todas las iglesias que te necesitan. Señor, yo te pido que te manifieste con todo tu poder, con todo tu amor y con toda tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén, iglesia.